Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta solemne sesión académica en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que será impartida por el médico veterinario zootecnista Braulio Esteban Ordóñez González, conferencista. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El médico veterinario zootecnista Braulio Esteban Ordóñez González, quien impartirá la conferencia Cisticercosis, mitos y realidades de esta zoonosis. Y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Procederé a presentar a nuestro conferencista. Es licenciado médico veterinario y zootecnista, egresado en 2018 de la Universidad de Guadalajara. Durante su formación de grado superior, participó en diversos proyectos de investigación y presentó un cartel científico en el Congreso de Avances Biotecnológicos y Rescate Genético en la Casa Nacional de Recursos Genéticos. Desde el 2014, ha trabajado como técnico en manejo de animales de experimentación para varios laboratorios como Boehringer, Ingelheim, Pausa, La Pisa, entre otros. Ha trabajado en el área de calidad de subproductos pecuarios, sobre todo leche de vaca y huevo de gallina. También ha laborado en las áreas de reproducción y maternidad en unidades de producción porcícola desde mediados del 2019. Cuenta con un diplomado en manejo de Big Data y otro en técnicas moleculares de investigación básica. Actualmente, finalizando una maestría en producción pecuaria de carácter interinstitucional por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guanajuato. Es asimismo profesor de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara. Adelante, puedes comenzar con tu presentación y solicito al Presidium que pasemos al frente. Hola, muy buenas noches. Pues como ya me presentaron, yo soy Braulio Esteban Ordóñez González. Soy médico veterinario, pues como mencionan, estoy finalizando ya la maestría en producción pecuaria. Mi formación es de medicina veterinaria y zootecnia. Soy licenciado egresado de la Universidad de Guadalajara en 2018. Y bueno, pues más que nada quisiera contar de cómo empezó esta vida o este amor por los animales, concretamente en los cerditos. Pues bueno, mi papá, que en paz descanse, también era médico veterinario y él se dedicó por muchos años a investigación, sobre todo en cerdos. Me llevaba a granjas y desde niño pues estaba con este afán de estar con los cerdos, estarlos persiguiendo, agarrando y todo esto, cosas de un niño, ¿no? Entonces, pues me complace mucho llegar aquí ante ustedes esta noche y pues poder compartirles un poco de la experiencia que he llegado a adquirir en esta corta trayectoria que he llegado en mi vida profesional. Y pues compartirles un poco de este gusto que tengo por estos animales. También quisiera pues reivindicarlos un poco, porque pues a estos animales siempre se les ha asociado con lo sucio, lo desagradable, hasta en el mismo nombre. Siempre decimos que puerco, cochino, cerdo es aquello que pues está sucio, desagradable, vaya. Y pues no es así, realmente son animales muy limpios que tienen bien entendido lo que es el área de alimento y el área de desecho. Son animales con un olfato bastante sensible, incluso hasta 10 veces más que los perros, simplemente para que tengamos como una noción de cómo estos animales tienen esta sensibilidad y esta pulcritud. Y bueno, pues me gustaría también hablar sobre la cisticercosis concretamente porque bueno, yo soy un paciente epiléptico. Y muchas de las curiosidades es que al ser veterinario y dedicarme a cerdos, pues con los médicos había mucha duda, mucha inquietud al pensar que tenía yo una cisticercosis. Ahorita voy a llegar por qué y imagino que averiguarán a lo largo de la plática por qué esa duda de nuestros colegas entre médicos humanos. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a abarcar en esta plática? Pues bueno, primero que nada, pues cómo es que, así yo les conté ahorita cómo es que fue mi vida con los cerdos, el cómo es que fue la vida del ser humano con los cerdos, ya que esa es una trayectoria de milenios realmente. ¿Cómo es que impacta o cómo importa la producción de los cerdos aquí en el país? ¿Y qué es una zoonosis? Bueno, si estaba en el título, pues voy a explicar de qué se trata, ¿no? Y concretamente el impacto médico que tiene la cisticercosis. Es una enfermedad que afecta al ser humano y afecta a animales por igual.
Al final vamos a desmentir aquellos mitos que se llegan a decir sobre esta enfermedad, las creencias que existen y cuál es la realidad de esta. Pues empecemos con lo que es la relación entre el ser humano y el cerdo, ¿no? Ese es un cerdo mini pig, vietnamita de hecho. Pues el cerdo fue domesticado aproximadamente entre 11.400, 11.700 años en el Medio Oriente, en el periodo neolítico, en lo que viene siendo la península de Turquía actualmente, en ese entonces la región de Anatolia. Vendría siendo Turquía, Macedonia del Norte, esa región de Medio Oriente, y paralelamente, hace aproximadamente 8.500 años se encontraron restos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos en la región de Henan, China, de también domesticación de cerdos, es decir, tuvo una domesticación paralela con una diferencia aproximada de 3.000, 4.000 años de diferencia. ¿Por qué es la diferencia entre antropológico, arqueológico y paleontológico? Bueno, la antropología es el estudio ancestral del ser humano, concretamente. La arqueología, las civilizaciones. Y la civilización inicia cuando el hombre se vuelve sedentario, entonces al ser humano un productor de animales, estamos hablando de que ya concretamente son civilizaciones. Y paleontología, concretamente de los seres que existieron 10.000 años atrás. Como estamos hablando de más de 10.000 años, entra en el rubro. Bueno, durante la antigüedad hubo distintos comercios, relaciones, guerras, etcétera, etcétera. Se estuvo trasladando a estos animales, pues, con estas movilizaciones humanas. Eventualmente llega a México. Eso ocurre en el año de 1519 con la tripulación de Hernán Cortés, concretamente en las tropas que comandaba Diego de Ordaz, al puerto de Veracruz. Es entonces cuando el cerdo doméstico ingresa al país. Desde entonces pues se ha estado incurriendo en cuanto a la cocina, pues ahorita que tuvimos una plática reciente sobre la tradición culinaria nacional, pues el cerdo también estuvo involucrado en estos tropismos, cómo es que se estuvo desarrollando la gastronomía nacional, y el cerdo estuvo muy involucrado. Sin embargo, fue en el siglo XX, es decir, ya finales de la revolución industrial, la globalización, después de estos dos catastróficos eventos de las guerras mundiales, y pues bueno, México fue un foco de inversión ya desde entonces, en el que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, entre otros muchos países, vieron que México era potencial para poder desarrollar, entre otras muchas cosas, la industria agropecuaria. Y pues importaron varios cerdos, como el Berkshire, Hampshire, cerdo ibérico, este es español, el Duroc, el Pietrain, Landras, Yorkshire, entre otros. También encontrarán que los nombres de las razas son parecidos a algunas provincias británicas, pues de ahí su origen racial, vaya. Esto ayudó a que la industria porcícola en México empezara a crecer, desarrollarse y mejorar su velocidad de crecimiento y producción, al cabo de que en 6 meses ya teníamos cerditos para poderlos tener en el plato. De esta manera creció también el consumo, siendo la segunda fuente de ingreso, de consumo de proteína animal a nivel nacional. Y pues bueno, aparte del consumo, en México también se produce, y se produce bastante. Estamos hablando de 1 millón de toneladas al año, de las cuales el 48% de esta producción se llevan a cabo en los estados de Jalisco, Puebla y Sonora. En cuanto a dinero, pues bueno, el impacto económico de lo que genera la producción porcícola, todo lo que es la producción, venta, nutrición, servicios veterinarios, etcétera, 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 es alrededor de 72.2 mil millones de pesos mexicanos. La cantidad inmensa que aparte Jalisco representa 14.6 mil millones de pesos. Realmente es un impacto bastante fuerte, y estos son datos de Senacica del año pasado. A fecha de lo que llevamos del trimestre de este año, podría ser incluso mayor. Ahora sí vamos concretamente a lo que empezamos con la enfermedad. Y vamos a definir lo que es una zoonosis. Una zoonosis, según la Real Academia Española, lo define como una enfermedad que ocurre de manera natural en animales y de igual forma se puede pasar al ser humano. Esto en una condición totalmente orgánica. Ahora, lo que viene siendo una transmisión puede verse de distintas maneras. Siempre vemos la relación entre el medio ambiente, un agente y el hospedero. El hospedero viene siendo aquel individuo que se llega a enfermar. Y el ambiente, todo lo que involucra el entorno.
Ahora, el agente es lo que provoca la enfermedad. Y este puede ser transmitida por aerógeno, como cuando tosemos, estornudamos, estas gotitas que van volando como si fueran un aerosol, precisamente se llaman aerosoles en la literatura. Llevan todo lo que son virus, bacterias, esporas, hongos y demás cosas que pudieran llegar a provocar una enfermedad. También tenemos algunos vectores, que son estos organismos como moscas, mosquitos, garrapatas, pulgas y demás organismos que llegan a transmitir las mismas bacterias o virus o cualquier parásito y lo pasan de uno en otro. También, si es que tenemos alguna relación cercana, un contacto con sus fluidos, llámese saliva, sangre, etcétera, etcétera, lo que se imaginen, también nos puede llegar a transmitir una enfermedad. Si es que tenemos un contacto desagradable como una mordedura o un rasguño o algo por el estilo, también puede llegar a involucrar una enfermedad de este tipo. Y lo que concretamente compete a esta enfermedad en específico es los productos o subproductos de origen animal. En este caso, pues el consumo de carne, leche, huevos, etcétera. Y concretamente en el caso de los cerdos, pues la carne. Ahora, cuando estamos hablando de cisticercosis, al mismo tiempo hay que hablar de lo que es la teniasis y cómo es que esto tiene una importancia médica, es decir, la salud humana, la salud pública. Tiene muchos nombres, de hecho. Tal vez la hayan escuchado como cisticercosis porcina, tomatillo, grano, zaguate. Y también la otra enfermedad que mencioné que estaba muy relacionada, porque es básicamente el mismo parásito, la solitaria, comúnmente llamada, y la teniasis, la enfermedad. Y así se ven, estos son los cisticercos. Son una forma larvaria de lo que es el parásito. Ahorita vamos a hablar más de eso. Aquí tenemos un músculo esquelético o carne que se encuentra con varias de estas perlitas que son propiamente estos cisticercos. Estos ya están separados, aislados. También puede haber en el cerebro, sistema nervioso central. Aquí es como se detecta cuando están haciéndose la inspección sanitaria en rastros. Puede estar en el epicardio, una infestación. El epicardio es la parte más externa del corazón. Aquí vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, sumamente infestado con esta forma larvaria. Esta es la forma adulta, la tenia solium o solitaria. Y aquí tenemos una tomografía donde se ven los distintos enquistamientos en un corte cerebral, ¿no? En la corteza cerebral, perdón. Ahora, estamos hablando de cisticercosis y teniasis. Son dos enfermedades diferentes, un mismo parásito. La diferencia es en qué estadio puede llegar a infectar. La teniasis es una infección intestinal causada por la forma adulta de la tenia solium, que viene siendo este enorme gusano plano llamado tenia solium, o la que conocemos vulgarmente como solitaria. Y la cisticercosis es la infección que se da por la forma larvaria o forma bebé de esta enorme lombrizota. Generalidades de la etiología, no me voy a meter mucho a taxonomía en cuanto a biología, son nombres latines, etc. Una generalidad de salud que tenemos es que es un gusano planado, es decir, un platelminto, que tiene una reproducción hermafrodita, tiene ambos órganos reproductores en sí mismo y la capacidad de autofecundarse. Llega a medir hasta 8 metros de largo. Tiene una cabeza que también se le conoce como rostelo o escolex, que tiene múltiples ganchos y ventosas, como las que tienen los pulpos en los tentáculos. Y ahorita vamos a ver las imágenes. Y con estos se encarga de incrustarse en las paredes intestinales para empezar todo este merequetengue. Ahora sí, vamos a ver. Esta es una microscopía electrónica del escolex de una tenia solium. Como ven, están estas pequeñas circulitos que son las ventosas con las cuales se fija y estos ganchos con los cuales llega a incrustarse en la pared intestinal. Esto es una laparoscopía que se hace, que puede ser por colon, para poder visualizar la parte interna del intestino. Y vemos cómo está fijada la cabeza o el escolex aquí en la pared y cómo se va creciendo. Esta está dividida, si se fijan, en unos pequeños cuadritos. Aquí se ven estos segmentos. Esos segmentos se llaman proglótidos. Es la forma reproductiva que tiene este parásito. Y cada uno puede llegar a generar esto, que son los huevos. Es el producto de su reproducción.
Y estos que vemos acá es la forma larvaria enquistada llamada cisticerco. Una tablita para resumirlo. La forma larvaria, cisticerco, la forma bebé. La forma adulta es la Taenia solium, como esta que vemos aquí, o aquí en su hábitat natural. El hospedador definitivo es el ser humano y el hospedador intermediario es el cerdo. Hay que ser puntual ahí, voy a explicar más eso a detalle más adelante. La enfermedad que ocasiona cisticercosis, concretamente cuando es causada por la forma larvaria. Aquí en dibujito un poquito más gráfico, estábamos mencionando que estaba la cabeza con sus ventosas, sus ganchos, que todo esto se llama escolex. Las siguientes secciones, que son estas pequeñas divisiones aplanadas, quedamos que eran los proglótidos. Allí dentro están sus órganos sexuales, el ovario, los testículos, con la capacidad de reproducirse a sí mismo. Y bueno, ¿y eso qué? Pues la Taenia solium adulta, con sus 8 metros de largo, con esas divisiones de proglótidos que llegan a ser hasta 1000, cada uno de estos segmentos que genera hasta 50,000 huevos. O sea, 50,000 por 1000, muchísimos. Para no irme tan a matemáticas. Vamos a explicar el ciclo biológico, cómo es que ocurre todo esto. Vamos a empezar. La ventaja de un ciclo es que pues es un círculo y podemos empezar de cualquier punto. Y pues como me gustan mucho los puerquitos, vamos a empezar con el cerdo. Digamos que el cerdo de alguna u otra manera consume el huevo de la Taenia. Si llega a ingerir el huevo, lo que va a pasar es que el huevo, obviamente, al consumirlo, pasa por su boca, esófago, estómago, y en el estómago se abre el huevo, sale la larva, y la larva puede atravesar el intestino y llegar a cualquier parte de su cuerpo, principalmente los músculos, es decir, la carne. Ya estando allí, se hace esas esferitas transparentes que llegamos a ver que están medio desagradables, que se llama cisticerco. Eso lo podemos llegar a consumir incluso por accidente. Una vez que consumimos el cisticerco, pues no lo comemos, pasa a esófago, llega a estómago, y el cisticerco libera lo que es la Taenia solium, o sea, la cabeza, y se va a fijar en el intestino y va a empezar a crecer, reproducirse, formar los proglótidos. Y nosotros eventualmente tendremos que hacer nuestras necesidades. Allí es donde van a estar los huevos que estaban saliendo de los proglótidos. Aquí puede ocurrir algo curioso. A partir de los huevos podemos incluso autoinfectarnos consumiendo los huevos de la Taenia y adquirir una cisticercosis. Es decir, si se comen los huevos, se adquiere cisticercosis. Si se comen los cisticercos, se adquiere teniasis. ¿Se queda más o menos? Va. Uno consume los huevos de la Taenia. Estos van a entrar al sistema digestivo, eclosionan, liberan la larva, y la larva se puede llegar a enquistar en su forma larvaria, lo que va a conducir a una cisticercosis, esta forma, que son como los huevitos transparentes que vimos. Si comemos estos huevitos transparentes o cisticercos, se van a liberar y va a salir el escolex, que se va a fijar en el intestino y va a formar la Taenia. Entonces vamos a tener una teniasis. Resumen, consumimos huevos de Taenia, tenemos cisticercosis. Consumimos cisticercos, tenemos teniasis. Teniasis concretamente. Como les había explicado, este también es otro ciclo. Tenemos al cerdo, tiene el cisticerco, esta forma bebé, larvaria, enquistada en su carne. Nosotros nos comemos esa carne enquistada. El ser humano, pues al comerlo, pasa a su sistema digestivo y de allí va a liberar el escolex, se va a fijar en el intestino, va a empezar a reproducirse produciendo estos miles de proglótidos, donde lleva a cabo su función reproductiva, y de allí van a salir eventualmente en los desechos, que por algún u otro motivo pudiera llegar a consumirlos el cerdo y se repite el proceso. También puede haber una autoinfección si hay una mala condición de higiene. Se dice que es un hospedero intermediario y hospedero definitivo. Les dije que se los iba a explicar, se los explico en este momento. Un hospedero intermediario es aquel que puede tener el parásito. Sin embargo, es solamente en el hospedero definitivo donde se lleva a cabo la vida reproductiva del parásito, aunque pueden cambiar de roles. Ejemplo, en el cerdo también puede llegar a tener la Taenia. Sin embargo, como ellos viven un máximo de 6 meses en su vida productiva, no llegamos a ver que hay tantas afecciones clínicas.
las afecciones clínicas o signos clínicos son estas manifestaciones que podemos observar de daños que están generando, por ejemplo, un parásito. A nosotros, que puede durar de 3 meses aproximadamente, la infección, podemos ver que hay gente que tal vez la conviva con ella y tienen una sana simbiosis, una relación en la que parece que no le afecta, pero ahí está. Y tal vez esté infectando a más gente. Tenemos el caso sintomático en el que podemos ver, pues, una sensación reptante, que es esta sensación de comezón incómoda, donde menos queremos tener comezón, dolor abdominal, náuseas, debilidad, mareos, diarrea, constipación, una pérdida de apetito o, al contrario, una pica, es decir, tenemos mucha hambre. Y ahora, propiamente, la cisticercosis. Aquí vemos carne que está infestada con el cisticerco. Y aquí tenemos los cisticercos aislados. Estas son unas fotografías tomadas de la doctora Harold Arteaga de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de México. Y aquí un detalle es que la cisticercosis se ha estado diciendo o satanizando al cerdo, que es el causante, pues simplemente es una víctima de las circunstancias, es parte del ciclo biológico. Lo que puede llegar a ser más factible es que uno incluso se contamine por vegetales, más que por la propia carne de cerdo. ¿Por qué? Bueno, tenemos que los desechos eventualmente van a acabar en el drenaje. Y el drenaje muchas veces puede desembocar en cuerpos de agua que se pueden utilizar como material de riego. Si no hay una completa o concreta desinfección de los vegetales que se utilizan para el alimento, vamos a tener muy probablemente una infección y seguramente ahí haya huevos de tenia. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando comíamos huevos de tenia? Cisticercosis. Exacto. También está la autoinfección. Esto es algo muy desagradable, pero puede pasar. Si alguien que tiene la tenia y no tiene unos hábitos de higiene suficientes, recuerden que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Si alguno de esos dos está interrumpida, pues va a haber una autoinfección. Ahora, en el cerdo sí vamos a ver la cisticercosis, pero una vez que sea el sacrificio, ya que pues como son unos pequeños quistes, no los vamos a identificar tanto, salvo que tengamos una inspección pues muy exhaustiva, cosa que pues se hace más que nada en rastro. En el ser humano puede llegar a presentarse de 3 meses a 3 años. Los cerdos dijimos que vivían máximo 6 meses. Puede que cuando los tengan no los presenten, no los vemos, no los apreciamos. En cambio, pues cuando la persona consume los huevos de la tenia, puede llegar a presentar estos quistes que están a nivel de piel, o en un caso muy triste, en sistema nervioso central, concretamente encéfalo, es decir, en el cerebro. También los podemos ver debajo de la piel, en músculos o en los ojos. En la piel, en los músculos, pues simplemente sería la palpación, es decir, cuando nos tocamos ver esas irregularidades como si fueran unos granitos. Y lo peligroso en sí podría ser cuando altera pues la vista, ya que la visión se vería interrumpida, borrosa, nublada. O el peor escenario, que se alojen en el sistema nervioso central, ya sea cerebro o médula espinal, ya que en esos casos podemos tener personas que tengan convulsiones. Eso por lo que pensaron que yo llegara a tener cisticercosis. Afortunadamente no. Confusión, dolores de cabeza, desequilibrio, mareos, malestar, múltiples problemas que pueden desencadenar por tener un quiste de una tenia, es decir, un cisticerco. La inspección, esta es una de las labores que tenemos, entre varias de las labores que tenemos los médicos veterinarios, que es la inspección sanitaria de los animales. Lo podemos hacer en campo. Ver aquí, por ejemplo, este es un puerquito, es la boca. Aquí tenemos su paladar, su trompita, su lengua, su colmillo. Este es el pulgar de algún camarada. Y este es un equipo para poder evaluar debajo de la lengua. Y aquí están un bello cisticerco. En esta es la inspección que se hace en rastro cuando revisamos la carne. Vemos la calidad de esta. Y entre otras cosas, pues, descartar cuando hay lesiones como este tipo, que son los cisticercos en músculo esquelético, es decir, la carne, o en el corazón, en el epicardio concretamente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Digamos que vamos, ahorita que son las 8 o 9 de la noche, vamos afuera por unos taquitos de carnitas. Llegamos con nuestro taquero de confianza y los pedimos con todo. Con cilantro, cebolla, su rabanito, limón y, ¿por qué no? Pues salsa de la que pica, ¿no? ¿De dónde creen que sea más probable adquirir la cisticercosis?
Exactamente, si el cilantro, la cebolla o el rábano no fueron desinfectados de una manera adecuada, es probable que haya vestigios de huevos de tenia y podamos tener una cisticercosis. Y muchas veces le echamos la culpa que fue carnita si es de puerco y el puerco fue el malo. Pequeño detalle. Tenemos el caso más común, pues como mencioné, el agua de drenaje que puede desembocar en un cuerpo de agua. Y ahí tenemos la tenia feliz de la vida dejando sus huevos a través de los proglótidos, que son estos. Podemos verlos ahí, liberando sus miles de huevos. ¿Cuántos dijimos? 50,000 por cada uno de estos. Y están aquí en el agua de riego posiblemente. Y ahí se van los vegetales que íbamos a usar, la verdura que le vamos a poner a los tacos. Y ahí tenemos la cisticercosis presente. Enquistamiento en los ojos, lengua, corazón o incluso en cerebro. Tristemente, tanto América Latina como Caribe son endémicos de esta enfermedad. Tenemos una alta prevalencia de ello. De hecho, se estima que 14.9 millones de personas llegan a padecer neurocisticercosis, es decir, problemas a nivel nervioso. Muchos de los pacientes psiquiátricos o personas que sufren de ataques epilépticos, es decir, unos 450,000 a 1.35 millones, es a causa de una cisticercosis, según datos de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, pues vamos a ver la distribución mundial. Si se fijan, esto es un dato de la OMS del 2015. La distribución, América Latina, África y sureste asiático. ¿Qué encontramos aquí de común? Somos países con una alta demografía y una condición tal vez socioeconómica un poquito en vías de desarrollo. Otra cuestión curiosa es que en algunos países donde la cuestión sociopolítica religiosa, pues no hay consumo de cerdo, el riesgo es mínimo, prácticamente nulo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, más vale prevenir que lamentar. Entonces, una de las mejores maneras es educando, propagando, hablando sobre este tema que compete a salud pública, lavando y pelando las frutas y teniendo una higiene con nosotros mismos al lavarnos las manos antes y después de ir al baño. En los animales, tratar de buscar los alimentos de mejor calidad, que sean lo más inocuos posibles, que el agua que se utilice para riego de los alimentos que van a consumir ellos sea libre de estos patógenos. Y como veterinarios, pues hacer las inspecciones adecuadas a nivel de rastro para evitar que se puedan transmitir estas enfermedades. Ahora pues, según la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal, antes OIE, se encargan entre estas cuatro de regular, controlar y en proceso de erradicar esta enfermedad. Todavía en proceso. Ahora sí, concretamente los mitos. Mitos y creencias. Vamos a desmentirlos. ¿Qué es lo que la gente solía decir sobre esta enfermedad? Pues bueno, este es uno de los más comunes. La cisticercosis solo afecta a las personas que comen carne de cerdo. ¿Ustedes qué dicen? Falso. Exacto, es falso. Lo cierto es que la cisticercosis se puede adquirir a partir de cualquier consumo de agua o alimentos contaminados con heces que llegaran a tener presencia de huevos de tenia. Otra, la cisticercosis solo afecta a personas de bajos ingresos. ¿Ustedes qué opinan? Exacto, falso. De hecho, cualquier persona, independientemente de su estrato económico, puede llegar a ser expuesta al parásito. Como dato curioso, ¿le suenan los nombres de Ingrid Coronado o Sebastián Ferrat? ¿Sí? ¿No? Bueno, farándula nacional. Ingrid llegó a ser infestada y llegó a padecer cisticercosis. Y el caso de Sebastián Ferrat, el actor de la novela El Señor de los Cielos, tristemente él falleció de neurocisticercosis. Y no creo que los actores y actrices tengan un nivel socioeconómico precario. Ahora, la cisticercosis es contagiada de persona a persona. ¿Qué creen que sea? Es verdadero. Más o menos, falso. Para ello necesitamos que haya huevos de tenia o carne contaminada para poder consumir el huevo de tenia y adquirir la cisticercosis. Puede haber, pues la transmisión es un parcial, digamos, 50-50.
puede llegar a ser contaminado por el ambiente, por otras personas, autoinfección, como lo estuvimos mencionando en el ejemplo de los tacos. Inclusive, volviendo al ejemplo de los tacos, digamos que el taquero tal vez no tenga las mejores condiciones o hábitos de limpieza y eso nos puede provocar una cisticercosis. La cisticercosis solo afecta al cerebro. También es falso, pues ya que puede incluir a varios tejidos, como lo son los músculos, ojos o la piel. Se puede tratar con medicamentos caseros. ¿Qué dicen? Falso. También es falso. La cisticercosis requiere de un tratamiento adecuado, una desparasitación cuando tenemos teniasis. Y si hablamos de una cisticercosis, muy probablemente necesita un procedimiento quirúrgico. En conclusión, para evitar una infección de este calibre, debemos pensar en el concepto de una salud. Hablar de la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente en un equilibrio para evitar la presencia de enfermedades. Bueno, eso pues sería por mi parte todo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Espero les haya gustado. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta actividad del capítulo juvenil. Agradecemos la presencia de la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta de esta institución, y a todas las personas que nos acompañan, al geógrafo Carlos Zaraco, también coordinador, por cierto, de una de las academias de nuestra benemérita institución, y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Por lo cual, me permito otorgar el presente reconocimiento al médico veterinario zootecnista Braulio Esteban Ordóñez González por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Cisticercosis, mitos y realidades de esta zoonosis, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 16 de marzo del año 2023, firma el licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil, y el médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del mismo. Invito a la conferencia de mañana también. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, no. ¿Quieres hacerlo? ¿No? Entre los avisos está que el próximo martes, el 21 de marzo, en esta misma casa sede, les invitamos a la conferencia La Folletería Mexicana y la Constitución del 57, impartido por el invitado doctor Arturo Zamora Jiménez, aquí en casa sede a las 8 de la noche. Ahora le pido amablemente a nuestro presidente clausure la sesión. Con todo gusto, señor secretario. Por lo cual, siendo las 20:40, clausuramos los trabajos de esta sesión académica del capítulo juvenil. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen muy buena noche.